Listo, bueno, saludos a todos. Muchísimas gracias por dejarnos de una. Muchas gracias por quedarse hasta esta hora, hasta las 3 de la tarde, un sábado de festivo. Habiendo festivo lunes, habiendo tantas cosas para hacer, la Bogotá está de sola, yo digo que rápido, nacional, yo sé, pero súper rápido. Entonces, bueno, quiero agradecerles. Espero que hayan comido para esta charla. Va a ser una charla relativamente corta. Me presento, primero que todo, Juan Felipe Amaya. Actualmente estoy trabajando como arquitecto de datos para AWS Professional Services. Actualmente lo digo porque por acá dice Bluetooth, pero es mi apellido, entonces literalmente llevo como 3 semanas apenas en este rol. Y alguien quiere saber un poquito de AWS, lo que llevo haciendo apenas en estas 3 semanitas, vamos a entrar, si algo lo hablamos después. Eh, un poco sobre mí. Llevo más o menos unos 4 años de experiencia en temas de la nube, así que tuve la fortuna desde un principio iniciar con temas de nube, con temas de datos. Empecé como analista de datos, temas muy de reporting, de conocimiento de datos, de generación de algunos que los reportes con SQL, de generación de algunos reportes con BI. Luego pasé ya como desarrollador. Entonces tengo una experiencia por ahí de temas serverless, mucho lambda, APIs, algunas cosas en tiempo real, monitoreo, leo, infraestructura como código. Luego pasé ya como ingeniero de datos, full enfocándome en datos desde una migración por ahí que hice de Databricks. Entonces ahí empecé a aprender de lagos de datos, de mallas de datos, de Lakehouse, de Data Warehouses. Y a día de hoy, pues nada, ya estoy como arquitecto de datos y ya inicié en AWS. La charla del día de hoy se llama FinOps en acción. Entonces, tips reales para migrar a AWS sin perder el control financiero. A mí me preguntaron dentro de las preguntas para esta charla, me dijeron, hey, Juan, ¿va a ser una charla teórica o una charla soft? Y yo dije, uy, pucha, es que está difícil porque pues yo creo que ninguna de las dos. Pues entonces me dicen, es una charla soft. No les voy a hablar de crecimiento profesional, no les voy a hablar como de, no les voy a hablar de cómo fue que no les voy a hablar de nada por el estilo. No, no es tan soft en realidad, de soft skills, de cómo hablar en público. Tampoco es una charla muy técnica, no les diré cómo setear budgets en la nube, de cómo configurarlos, no les hablaré, incluso no les hablaré mucho de servicios específicos. Pero les hablaré de FinOps, algo muy importante para las empresas. Seguramente han escuchado de montones de empresas que se bajan de la nube. La principal razón por las cuales las empresas se bajan de la nube, ahorita voy a dar un poquito de datos, precisamente es por esos temas de costos. Y seguramente han escuchado personas que dicen, no, mire, tal banco se bajó de la nube, creo que hace poquito Snapchat se bajó un montón de cosas de la nube. Mucha, ¿por qué? Entonces, la principal razón es FinOps y es lo que vamos a ver el día de hoy. Si alguien tiene alguna preguntita, no dude en hacerla durante la charla. Creo que tenemos tiempo suficiente, unos 45 minutos, entonces no hay lío, ¿listo? Un poco de la agenda. Entonces, primero introducción, pasaremos por qué es FinOps, por qué es clave el FinOps en la nube, y empezaremos con el storytelling con el caso de Juan Gastón y de una migración sin logro, una historia que seguramente se sentirán identificados. Es una historia real, bueno, no 100% real, basada en hechos reales. Luego pasaremos a lo que es Cloud Financial Management. Seguramente muchos acá conocerán el framework de AWS, de manejo de la nube, el buen arquitecto del framework. Entonces, el Cloud Financial Management es otro framework enfocado en temas. Hablaremos de los pilares de Cloud Financial Management y ahí hablaremos de unos tips y conclusiones, ¿no? Entonces, lo que les venía diciendo, el 69% de las empresas que inician la nube enfrenta sobrecostos. Este es un estudio que se realizó por Gartner, en donde se entrevistaron más de 200 C-level executives. Entonces estamos hablando de CEOs, directores, de managers de alto nivel que manejan este tipo de proyectos, CEOs que manejan este tipo de proyectos, y le dieron una pregunta.
Su organización enfrentó sobrecostos en la nube, entonces el 69% de esos telecomputadores sí representaron sobrecostos de la nube. Pero entonces hay un 31% que no. Yo por haber hecho pues sí. Hay un... Para el otro lado. Esto. Hay un 31% que no, entonces de ese 31% le dio la siguiente pregunta. Si su organización no experimentó sobrecostos en la nube en 2023, selecciona a continuación las razones principales que mejor lo explican. O sea, si no presentó sobrecostos, ¿por qué cree que no presentaban sobrecostos? Sabiendo que usted es la minoría, se hace parte del 31%. Entonces, tenemos por presupuestos, hablan de presupuestos adecuados, hablan de que mantienen un monitoreo proactivo y de que tienen optimizaciones de costos, ¿no? Entonces, esas son como las principales 3 razones por las cuales no enfrentaron esos sobrecostos. ¿Qué es un presupuesto adecuado? De pronto eso también lo veremos. Uno cómo puede colocar un presupuesto en la nube, como a veces es complejo porque seguramente si han visto alguna otra charla de IA, de Lambda, de SS, de Fargate, de todos estos servicios serverless que tanto promulga la nube, uno dice, pues pucha, ¿yo cómo estimo cuánto me voy a gastar si este servicio es serverless? Si en el on-premise a mí simplemente me están cobrando por un servidor que está prendido todo el tiempo y pues yo pago una mensualidad y pago lo mismo siempre. Y pues bueno, de pronto mes a mes hay una variación poquita en energía y si yo quiero un nuevo, seguramente un nuevo más SSD, pues lo puedo solicitar y hay un costo upfront, pero pues hay un costo muy fijo. En el caso, hablaremos de cómo se te dan buenos presupuestos, hablaremos de monitoreo proactivo. Entonces es muy diferente el monitoreo que normalmente hacemos de cuando ya nos pasamos. Entiendo que suele pasar, de que uno va y setea, si alguien apenas ha hecho algún laboratorio en AWS, lo que siempre he enseñado primero es cómo colocar una alarma. Entonces, cómo hacer un budget y si se pasa de tanto que me alerte, ¿no? Pero entonces uno dice, no, pero ¿cómo que si se pasa de tanto? O sea, si ya llegué al 80%, no, pues ya me lo gasté la plata, entonces ya está tarde, ya es un producto, ya ese monitoreo no me sirve. O sea, me sirve para darme cuenta, no, pues ya me gasté la plata, bueno, ¿y qué hago con eso? ¿No? Es como proactivamente puedo monitorear los recursos para tomar decisiones financieras. Y el tercero, pues optimización de costos, que es un pilar muy importante, pero no es el único pilar, que ya hablaremos de algunos tips de cómo debemos optimizar costos de manera proactiva en AWS, ¿no? Entonces ahora se apoya hacia el otro lado. Listo. Entonces ahora la pregunta que veníamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenemos el ritmo de innovación sin perder la cabeza? Es una charla del... Entonces, iniciemos con el Google Architected Framework. Entonces, ¿alguien no conoce el Google Architected Framework más bien? ¿No pasa nada? Varios, listo, perfecto, no hay lío. Entonces, ¿qué es el Google Architected Framework? El Google Architected Framework, pensémoslo como la constitución al momento de usted va a hacer la nube, porque es que eso no son reglas. Entonces, no son... Usted tiene que setear un budget al momento de que llegue al 80% y setear otro budget al momento de un forecast de 30%. No, ese tipo de cosas, eso no te habla el Google Architected Framework. El Google Architected Framework son como fundamentos, principios para operar en la nube, para tener un despliegue de la nube exitoso. Entonces, muy por encima, dentro del Web Architected Framework, está excelencia operativa, cómo operamos en la nube, cómo hacemos despliegues en la nube de manera efectiva, cómo monitoreamos la nube, qué pasa si yo tengo ya una aplicación, cómo yo despliego una nueva versión de esa aplicación. Entonces, estamos hablando de excelencia operativa, de que se mantenga un buen producto a lo largo del tiempo. Hay otro pilar que es de fiabilidad. La fiabilidad habla de temas de alta disponibilidad. Entonces, que tenemos en la nube que nosotros podemos desplegar aplicaciones en varios data centers a la vez y son beneficios que nos brinda la nube. ¿Qué pasa si cae un meteorito en el data center de norte de Virginia, pues listo, al que me fue la aplicación y perdí absolutamente todo? No, pues dentro de la idea es que yo en la nube puedo tener esa resiliencia.
seguridad, estamos hablando de autenticación, autorización, de encriptación, de todo, de encriptación en reposo, de encriptación en tránsito, de contener una red privada, de una red pública. Luego tenemos eficiencia de rendimiento. Entonces acá sí entra un poquito en la parte de costos, pero entonces acá en temas de eficiencia de rendimiento es cómo estamos usando correctamente los recursos. Entonces, si por ejemplo tenemos una instancia que está corriendo solo a un 10% de capacidad en CPU, está usando un 10% de CPU y que está usando un 15% de RAM y un 0.5% de los 30 teras que yo le puse al principio, pues uno dice, pucha, y no estoy teniendo eficiencia en rendimiento por el de costos. Hay uno relativamente nuevo, o bueno, no diría nuevo, ya lleva unos 4 años o 3, que es el de sostenibilidad, y este va alineado con esa huella de carbono que dejamos por el hecho de usar recursos en la nube, ¿no? Entonces la conciencia de que, ok, no, el hecho de que yo tenga una instancia prendida todo el tiempo y no la esté usando, pues está gastando recursos, y esos recursos pues tienen una afectación en su planeta. Pero la pilar de hoy es optimización de cosas. Ese es el tema de esta charla. Entonces, primero, ¿qué es FinOps? Entonces, FinOps, para iniciar, no es ahorrar. Entonces uno dice, no, FinOps es para que tú gastes menos plata en la nube. Yo te digo, no, eso es como una partecita muy chiquita del FinOps. Entonces, de pronto es uno de los objetivos, pero no es el único objetivo. Entonces, ¿qué es FinOps? FinOps viene precisamente de finanzas y operaciones. Entonces es donde se unen las finanzas y las operaciones. Y en el caso de la nube es la unión de finanzas, tecnología y las operaciones para optimizar los costos en la nube. Entonces, optimizar y ya gestionar los costos de la nube. Entonces, precisamente FinOps ahí se responde a una realidad de que no se puede escalar sin ese control financiero. O sea, si no sé yo cuánto me estoy gastando, yo no puedo estar cada día estar gastando y gastando y gastando más y no sé en qué estoy gastando. Y escuchen bien la palabra, eso es gasto, eso ya no es costo. O sea, el hecho de que yo tenga un servidor prendido y lo esté subutilizando es un gasto que yo estoy asumiendo. Entonces eso no es funcional. Entonces, precisamente esta es la respuesta de FinOps. Finanzas, tecnología y operación. Entonces, ahora sí, el grueso de la práctica, para lo que vinieron, es cómo se ve FinOps en la práctica. Entonces, ahora sí, el caso de Juan Gastón. Entonces, Juan Gastón, ¿qué es? Es un ingeniero de datos. Su objetivo es montar un data lake. Le dijeron, hermano, si voy a montar un data lake, su línea de tiempo terminar antes del Q2. Pues ustedes dirán, ahí empiezan cosas raras, ¿no? Como que línea de tiempo terminar antes del Q2, no es una línea de tiempo, es un deadline. Y eso es lo que suele pasar, ¿no? Por acá la gente que se siente identificada con esto, no, esto tiene que terminarlo antes de que termine el Q2. Pero ¿cuáles son los hitos? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es la etapa de planeación? ¿Cuál es la etapa de descubrimiento? No sé. Vamos antes del Q2. Segunda restricción, usar AWS porque lo vieron por allá en un Community Day y dijeron, es súper bacano. Nos dio una AWS es súper bacano y esa es la restricción. Entonces, segundo error seguramente que van viendo por ahí, ¿cómo que la restricción es usar AWS? No, la restricción es, ok, ¿cuánto presupuesto tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? De pronto en temas tecnológicos, si estamos por ejemplo mirando data lake, bueno, ¿cuáles son las fuentes? Es muy diferente si yo estoy integrando un data lake, una fuente Oracle o a una fuente Postgres, o si estoy integrando a bases de datos que ya existen en AWS o están en otra nube. Entonces esas son el tipo de decisiones que deben existir, ¿no? Entonces acá le dije, pues AWS. Y un presupuesto sin profundidad. Acá no coloqué un número, pero pensémoslo, presupuesto sin profundidad que te digan no podemos gastar más de $2,000. Lo mismo que el tema del deadline. Entonces, ¿cómo que no podemos gastar más de $2,000? No, ¿cuánto vamos a gastar en almacenamiento? ¿Cuánto vamos a gastar en procesamiento, en orquestación, en monitoreo, en consumo? ¿Cuánto podemos gastar en cada una de esas verticales de un verdadero presupuesto? ¿Por qué $2,000? No sé, porque seguramente alguien vio y montó un data lake antes y vio que valía más o menos eso. Entonces, pues nada, mal. Entonces, iniciemos. Parte 1. Sin presupuesto ni idea. Entonces, normalmente iniciamos
Y Juan Gastón inicia con una pregunta y es que pregunta por el presupuesto, por esa línea de tiempo y pues nada, no hay nada claro, no hay seguridad de cuándo, de en qué momentos tiene que ir entregando las cosas, cuáles son los entregables, cuáles son los hitos, en qué momento ya el cliente puede ver algo. Entonces, cuando no hay esa línea de tiempo, ¿qué suele pasar? De que yo cuando termine el proyecto tengo un big release. Y estamos acá en AWS súper en contra del one big release. Porque tenemos que tener entregables que cada vez le vayan haciendo más sentido al negocio. De a poquito vamos entregando, no podemos entregar ya el producto completo porque qué pasa si eso no cumple las expectativas del negocio. Y qué pasa si más bien entregamos una partecita y esa partecita me tomó un mesecito, 2 semanas, y esa partecita no le gustó, bueno, pues son 2 semanas que yo puedo iterar e ir iterando con entregando. Seguramente por allá les sonará Scrum, tecnologías ágiles, que, que van cercanos también a la página. Entonces lo mismo, segundo, solo le dicen, ay mano, hágalo en AWS en menos tiempo posible, tiene que entregarlo en Q2 y no se puede gastar más de $2.000. Pero pues nada, Juan, digamos que animado y con muchas ganas, como todos ustedes, animado con ganas de aprender, las personas que seguramente no conozcan el web arquitecto de Framework y no hayan tenido esas experiencias con AWS y vayan a tener sus primeras experiencias laborales, les va a pasar esto, pero pues nada, con toda la actitud y para adelante. Entonces, segundo, entonces ya inició a correr Juan, pero pues sin visibilidad. Entonces, todo empieza bien, pero nadie sabe cuánto cuesta lo que está corriendo en la nube. ¿Por qué? Por un tema de accesos. Entonces le dije a Juan, no, Juan, es que usted no le podemos dar permiso a que vea el billing, no sé cómo se le ocurre, ¿cómo le vamos a dar permiso para que vea eso? Ok, pero es que entonces ni Juan, ni su líder técnico, ni su PIO, ni su IPM, solo el equipo de finanzas tiene acceso al billing de AWS. Porque es una compañía súper grande y no, hermano, se lo puede ver. Entonces él no sabe qué se está gastando en lo que está realizando. Entonces es un error muy grave porque Juan simplemente se enfoca en la funcionalidad, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de problemas con el hecho de enfocarse solo en la funcionalidad. Nadie está haciendo esto de ese monitoreo de costos en la nube. Y pues él piensa, bueno, pues nada, yo soy ese ingeniero de datos, yo no es mi responsabilidad, seguramente esto lo tuvo que haber pensado el arquitecto que me mandó este proyecto, o lo tuvo que haber pensado el líder técnico, yo tengo que entregar, yo tengo que hacer mis procesamientos y yo estoy montando mis cosas con Spark y la vaina y nada, para adelante. Entonces, nada, cuando pasa eso, pues seguramente entra el camino fácil. Entonces, cosas que suelen pasar también en proyectos. Entonces, unos 3 meses después, le dicen a Juan que dice que hermano, ya esa vaina tiene que estar sí o sí en 2 semanas. ¿Por qué se movió el deadline? Porque por allá en Mars me dijeron que usted está gastando un montón de plata y necesitamos mostrar algo. Entonces le dicen, en 2 semanas tienes que tener listo. Entonces cuando sucede eso, porque no hay una línea de tiempo, ¿qué sucede? Gastón se da cuenta que había perdido tiempo alineando objetivos que no eran relevantes para el negocio. Entonces, toma una mala decisión. Y es eso, tomar una sola tecnología para todo, aunque no sea la más eficiente ni la más económica. Entonces suele pasar, no sé si haya por aquí algún ingeniero de datos, alguien por ahí de temas de datos, no, algún desarrollador, algo por ahí un desarrollador, listo, perfecto. Entonces pensemos, por ejemplo, en temas de bases de datos, ¿no? Entonces, si yo estoy creando, bueno, en temas de procesamiento, si yo estoy creando un data lake en AWS, yo tengo diferentes fuentes, yo no puedo procesar todo de la misma manera porque yo tengo fuentes no SQL, fuentes SQL, tengo datos estructurados, datos no estructurados, semi-estructurados. No es lo mismo procesar un solo JSON que pese 3 gigas a procesar 30 punto Parquet que estén guardados en S3. Entonces todas estas cosas son muy, muy, muy diferentes de procesar. Seguramente si alguno entra en el mundo de datos, conocerá el servicio de Glue, que es un servicio de teleserverless. Y Glue usa Python, por ejemplo. Y uno dice, pucha, con Glue yo puedo hacer técnicamente todo el procesamiento de un data lake. Desde la ingesta al procesamiento y todo el procesamiento lo puedo hacer. Desde la ingesta y el procesamiento todo lo puedo hacer con eso. Pero ahí hay un error de pronto fundamental y es que Glue, no es a pesar de ser la herramienta que puede servir
¿Tú por qué usas Glue, por ejemplo, para procesar un JSON que pesa 10 kilobytes? Tú estás haciendo un sobrecosto excesivo. De pronto, para un procesamiento de 10 kilobytes, tú puedes usar una lambda, seguramente es más costo eficiente. Pero sí, Glue te va a servir, porque Glue usa Python, entonces tiene todas las librerías de Python. Y si tú te equivocas, tú puedes usar hasta pandas con Glue y te puedes llamar a APIs desde Glue. Si yo no, tengo que estar algo desde una API y llamar APIs. Entonces, no, pues yo desde Glue también lo puedo hacer porque yo puedo importar librerías para llamar APIs, ¿no? Entonces, esas son las decisiones que tomó Juan, que es una de tecnología para todos, pero afortunadamente logra entregar a tiempo, curiosamente. Entonces, parte 3, pues hay un caos, porque pasa meses después, él ya salió a producción, le fue súper bien, inicia con su proyecto, y le comentan desde finanzas que el proyecto tiene un 70% de sobrecosto. Ya que ustedes dirán, pero si no hay un presupuesto, ¿cómo así? No, de esos 2000 no, pero es que nadie ni siquiera conocía ese presupuesto. O sea, lo único que lo conocía era el PIO, el PM y el presupuesto era el 2000, pero nadie sabía, nadie estaba monitoreando de la parte técnica. Nadie ni siquiera estaba cerca del equipo técnico diciéndole cuánto iban gastando, cuánto iba costando. Entonces, nada, ese es un sobrecosto y va a seguir creciendo. Le notifican desde la parte financiera, la PIO, le dicen, hey, mire, señor PIO, su proyecto muy bonito y funciona súper bien y tiene una latencia para hacer consultas súper baja y está súper bacano. Pero pues nada, no es financieramente viable. Y esa es la razón por la cual muchas entregas que se van a la nube, pues fallan. Entonces, ahora les pregunto, ya después de todo este carretazo, ¿alguien me quiere decir de pronto qué falló, qué identificaron ahí que pudo haber fallado? ¿Qué creen que pudo haber fallado en algún voluntario? Porque lo verifican como que lo Listo, planificación por ahí, algo más. Listo, lo mismo, un tema de planeación, identificar los mejores servicios por allá. La alineación con el equipo financiero, no hubo comunicación entre ellos. Listo, no hubo comunicación, entonces no tenía nadie acceso, el único que tenía acceso al tema financiero era finanzas y seguramente algún manager por allá bien lejos, por allá. La comunicación entre la empresa y el empleado. También, ya, de pronto, ¿a qué te refieres? Más bien. Pues como que por más de que el empleado preguntara sobre ciertos temas, no le podían dar la información ni por eso. ¿Me acuerdo? ¿Con aquel más? Sí. Complemento un poquito trabajando en Teams. No había conexión directa en los diferentes departamentos. Perfecto. La misma desinformación que hubo entre todos. En todo momento Juan estuvo con nosotros pensando. Súper, me encanta. Entonces, algo que de pronto no mencionamos por ahí es la alineación contra las expectativas del cliente, ¿no? Entonces, no lo mencionó en ni un solo momento en las 4 partes que hablamos. No mencionó qué requería el cliente, que es un cliente interno. Ellos son analistas de negocios seguramente. Seguramente algunos directores quieren ver tableros y entonces nunca hubo a través del proyecto, ese es un stakeholder clave. Escucha, puede incluso no haber un líder técnico y que el mismo equipo de desarrollo se bandee porque son muy tesos, pero ni siquiera hay acompañamiento de los que van a recibir, cómo esperan que reciban un buen producto, ¿no? Pero entonces, ¿qué falló? Pues precisamente todo eso mencionado, les falla el Finance. Entonces, a ti, ¿qué es Finance? Entonces, hablamos de el Web Architected Framework, que es un framework de cómo operar de manera correcta en la nube, ¿no? Entonces, definiciones operativas, sostenibilidad, de rendimiento, todos estos pilares. Dentro del pilar de optimización de costos está un framework también, el mismo AWS que nos propone, que es Cloud Financial Management, y es como cómo manejar Finance. Entonces, él habla también de 4 pilares, que es el pilar de ver, guardar, planear y correr. Y todo esto, cada uno de esos, recuerdan, va alineado precisamente a cada una de las partes y de los obstáculos que fue observando Juan. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Entonces el pilar de ver, de tener observabilidad sobre las cosas que tenemos, de tener tableros de control, de poder saber qué estamos gastando y cómo lo estamos gastando y en qué servicio lo estamos gastando. Dentro de ver nos hablan de la cultura del costo como KPI. Entonces el costo es un KPI súper importante. Entonces no es lo mismo si yo les digo que yo tengo un celular
que es súper bacano, es el mejor celular que existe, un celular con pantalla 8K, la cámara es mejor que la del iPhone, tiene 7 cámaras, pucha, tiene un procesador AMD super bacano, tiene un M4 ya dentro de un iPhone con M4, y vale $200.000. Y dice, uy, mucha, de pronto ahí deja de perder sentido, por muy bueno que sea el celular, deja de perder sentido el celular mismo. Entonces el producto deja de perder sentido solo por los costos. Puede ser perfecto el producto, y estamos hablando, el Latalic puede ser perfecto y responder a tener la mejor calidad de datos, el mejor control, los mejores despliegues, pero si no tiene sentido financiero, pues no tiene sentido, o sea, no hay retornos internos, entonces el costo es un KPI súper importante, ¿no? Dentro de ver está organizar y segregar los costos, entonces no es solo decir el Latalic cuesta tanto al mes, no, el almacenamiento cuesta tanto, el procesamiento cuesta tanto, incluso yo iría más allá y diría, estos procesamientos me cuestan tanto, este reporte específico, todo el pipeline de procesamiento para llegar a ese reporte, me cuesta tanto. Entonces, este reporte como producto de datos me cuesta tanto. Es muy importante entonces tener los costos organizados y segregados, configurar dashboard de reporting, entonces muy bien, hablamos de visibilidad. Y por último, pues nada, alerta y notificaciones, que entonces es lo que ya seguramente la mayoría sabrán, que es colocar literalmente alertas. Entonces hablamos de alertas que ya son demasiado tardes. Entonces, ¿qué tipo de alertas normalmente deberíamos colocar? Pues como mínimo, alertas relacionadas a forecast. Y yo diría que el forecast no solo para el mes, porque entonces a mí me parece que el mes ya es demasiado tarde porque el mes ya lo va a pagar. Entonces de pronto uno debe hacer como mínimo semana tras semana cuánto me voy gastando. Si yo ya esta semana me gasté el 40% del presupuesto, pues ya seguramente a final del mes ya estamos perdidos, ¿no? Entonces, este es pilar de sí. Ahí mencionaría algunas cositas de AWS porque estamos en el Community Day, ¿no? Entonces, crear cuentas por proyecto y por ambiente. Entonces, AWS tiene un servicio que se llama AWS Organizations. ¿Quién no se ha creado una cuenta en AWS? ¿Quién no tiene una cuenta? Y no pasa nada. Si no, mire, por allá el tanque los usa. Uno, dos. No pasa nada, no sin pena. Pero entonces, los invito a crearse una cuenta, crear igualmente un área de monitoreo por si se pasan de threshold. Igualmente, sí, el threshold de $1 yo diría, al menos. Sí, no, lo primero que uno debe hacer es crear al menos un budget, que no le quede nada prendido. AWS está organizado por cuentas. Cuando ustedes se crean una cuenta, AWS es una sola cuenta. Entonces la manera lógica de agrupar las cuentas en AWS es de segregar los costos, y no solo los costos, sino las operaciones, seguridad y tener ambientes 100% independientes, es a partir de cuentas. Entonces yo quiero una cuenta para producción, una cuenta para desarrollo, una cuenta para QA, pero si vamos más allá, ok, no, una cuenta por proyecto, ¿listo? Entonces por proyecto, por ambiente y por servicio. Siguiente, hablamos de una política de tagging, entonces aún más allá y hacerla obligatoria, entonces taguear los recursos, entonces importantísimo, la básica es al menos por centro de costos, al menos tener un tag de centro de costos o de producto o de proyecto. Interesante los tags de owner, me encanta el tag de owner porque entonces ahí dice, ok, ¿a quién le escribo si algo pasa? Sí, cuéntame. AWS tiene unos layouts que recomiendan para la estructura de las cuentas en las organizaciones. Y eso es súper importante porque la mayoría de las empresas fallan, empiezan a crear fuentes todo el tiempo, pero no estructuran bien las unidades organizacionales de esas cuentas ni la separación o estrategia de esas cuentas. Amazon tiene un framework para eso y ofrece una estructura ya para eso. Tal cual. El landing zone de AWS es tal cual habla sobre eso. Entonces, perfectísimo que ahí lo vayan colocando. Entonces, por último, reportes de en AWS, tanto Cost Explorer como QuickSight. Y pues nada, conceder acceso a los costos para perfiles clave. Esto es importantísimo. No solo finanzas debe tener acceso a los costos. Entonces, como mínimo, diría yo, al menos, o el PO o el que esté responsable de ese proyecto debe tener acceso a los costos. Listo, que no todos los desarrolladores tengan acceso, entonces que al menos el PO que está
de vez en cuando visitando y estando en constante crecimiento con ese producto, pues que al menos esté enterado de cuánto le está costando ese producto y hacer esas alineaciones, ¿no? Siguiente pilar de SAFe. Entonces, diseñar arquitecturas costo eficientes. Ya SAFe, como les dije, es una partecita pequeñita de finos, una partecita de ahorrar. Pero entonces el ahorrar no es algo de una sola vez, es algo constante. Entonces, diseñar arquitecturas costo eficientes, el tema de right sizing y eliminación de recursos inactivos. ¿Qué es de right sizing? Entonces, elegir qué tan grande voy a colocar una instancia para algo, lo que les veníamos mencionando ahorita, de pronto, con todo este tema aprovisionado, y versus aprovisionado versus serverless. Entonces ahí está elegir el modelo de costos adecuado. Entonces no todo tiene que ser serverless por mucho que funcione. O sea, es muy fácil uno crear un clúster de SS y usar Fargate, si les suena por ahí. SS es un servicio de contenedores y Fargate es un servicio que nos permite usar instancias 100% serverless, que se prenden y se apagan, y yo lo que estoy pagando es por TPUs, por cantidad de CPU que yo estoy usando todo el tiempo, por eso. Entonces, esos modelos de costos sirven para interacciones rápidas cuando yo tengo imprevisibilidad de los costos, pero también existe el modelo aprovisionado, y el modelo aprovisionado sirve cuando yo sé cuánto me van a consumir. Yo sé exactamente que todo el tiempo, por ejemplo, tengo una fuente que es unos sensores que me está trayendo data cada 5 segundos, y me está trayendo tanta cantidad de data, y me lo está trayendo todo el tiempo 24/7. ¿Yo para qué coloco un servicio serverless si exactamente yo sé cómo me está trayendo la data? Entonces, seguramente, para ese caso de uso, yo puedo usar algo aprovisionado, porque ya sé exactamente cuándo me está gastando y hacer un fine tuning mientras lo voy seteando. Mantenerse actualizado. Entonces, salen nuevos productos todo el tiempo. Una anécdota interesante es que hace poquito, unos 2 años, salió NR Serverless. NR es un servicio de la MapReduce, un servicio que me permite crear clústeres de Hadoop, que es una herramienta de procesamiento de Big Data, pensémoslo. Y hace poquito salió NR Serverless. Entonces yo dije, NR Serverless, yo estaba usando Glue, y Glue es un servicio de ETL Server. Y probemos, de pronto alguna que otro procesamiento sea más eficiente en serverless. Y oh sorpresa, porque hicimos la prueba de concepto rápidamente, es una prueba de concepto que demora 2 días. Entonces corre el mismo proceso, corre el proceso acá, corre el mismo proceso en el otro lado. ¿Funcionó o no funcionó? ¿Cuánto me estoy ahorrando? Casi 20% lo logramos ahorrar, solo por una migración de un servicio a otro. Entonces, y maximizar, y todo esto para maximizar ese retorno of investment. Ahora, pues, de esos tips, entonces en Right Sizing tenemos el Cost Optimization Hub, Compute Optimizer, Trusted Advisor avanzados. Voy a pagar unos checks adicionales. Y si nada de eso les suena, como mínimo CloudWatch. Como mínimo saber que en CloudWatch ahí puedo tener tableritos que me dicen al menos cuántas CPU, RAM estoy gastando en lo que estoy gastando. Cuánto almacenamiento estoy gastando si yo tengo un EFS por el lado de varios terabytes. Como mínimo. Les recomiendo otros servicios de explorar, los que mucha gente seguramente no los usa en el día a día. El uso correcto, como les dije, aprovisionado serverless, aplicar tailings plan e instancias reservadas. Entonces, existen herramientas que nos permiten ahorrar costos por un compromiso constante a cierta infraestructura. Entonces, si yo sé que yo tengo una base de datos y esa base de datos es el core del negocio y lleva corriendo 10 años, pues seguramente los próximos 3 años esa base de datos como mínimo va a estar corriendo, y en el peor de los casos crece o nos quebramos. No, digamos que no estamos pensando eso, ¿no? Entonces, eso no, con reserva de instancias podemos tener incluso un descuento de hasta 78%. Y esto es pues, mucha clave. Entonces, conocer reserva de instancias y saber cuándo usarlas es un compromiso que uno tiene que hacer entre 1 y 3 años a un cierto uso. Y es literalmente un clic y ya te estás ahorrando, ¿no? Reglas de ciclo de vida para todo almacenamiento. Y acá no mencioné S3. S3 tiene reglas de ciclo de vida para limpiar archivos que yo ya no estoy usando. Pero no solo S3 tiene eso. Para quien le suene, DynamoDB, que es una base de datos no SQL, tiene una manera de limpiar registros que son más viejos. CloudWatch, por ejemplo, es otro servicio que al principio uno dice, no, CloudWatch no vale nada. Y uno cuando muestra su infraestructura, uno dice, CloudWatch es el 1% de mi facturación. Pero ya después de 5 años,
¿Qué pasa? CloudWatch, la mayoría de logs y de grupos de logs que se generan, no los genera con retención, y por defecto, los reto para quienes tengan una cuenta, vayan a CloudWatch, miren los logros y van a darse cuenta que no tienen ninguna retención. Seguramente habrá alguno por allá de PC que tenga retención, que yo me acuerdo en este momento, pero la mayoría no tiene retención. Entonces, si pasan 5 años y ya tenemos 1000 proyectos corriendo en la nube, seguramente tenemos muchos logs que uno dice, hermano, si hay un error en producción, eso o se soluciona máximo en un día o en una semana, pero si ya pasa un mes, ya esos logs no sirven para nada. O sea, eso lo podemos ir limpiando. Es almacenamiento. Tercero, tenemos plan. Entonces, ahora sí, el tema de planeación de presupuesto, la parte, no está al principio, es algo que debe ir al principio de todos los proyectos, pero es algo también constante por el crecimiento de los proyectos mismos. Uno no, en el caso de un data lake, uno no crea un data lake y ya, sino uno tiene que ir planeando los siguientes reportes, las siguientes fuentes, los siguientes consumidores que van a ver en ese data lake. Entonces, establecer presupuestos iterativos. No es un presupuesto que, ok, al principio yo sé que me voy a gastar tanto para el MVP, pero pues eso va a ir creciendo. Entonces yo cada cierto tiempo tengo que volver a hacer esos presupuestos, tengo que volver a establecer esos presupuestos y estar mirando si, ok, el presupuesto que necesitamos iniciar, ¿cómo está? No está bien. El forecast que dijimos, no está bien, bueno, esto mantenemos. O no, el forecast, pues pucha, estamos agarradas, nos estamos gastando más. Entonces, bueno, seguramente esto va creciendo más de lo que estábamos esperando. Los presupuestos son iterativos. Integrar ese FinOps en la planificación de proyectos desde un principio, análisis de tendencias, ajuste de forecast, entonces todo el tiempo no estar mirando los costos de hoy, sino seguramente cómo va a ir creciendo. Si yo veo que un reporte me costó más o menos tantos dólares en generarlo, seguramente yo ya tengo una perspectiva de cuánto puede costar. Si yo tengo 30 reportes para el final de año, ya más o menos tengo una perspectiva de cuánto me puede ir costando. Y estimación basada en pruebas de concepto, Hub-Based Estimation, es súper vital. La nube nos brinda esa posibilidad, lo que les venía diciendo con MR Serverless. Entonces yo puedo, la nube, gracias a la flexibilidad que yo tengo de aprender y apagar un servicio y todos estos servicios serverless, que yo puedo hacer una prueba de concepto supremamente rápido en 2 días y saber si funciona o no funciona. O por tanto, algunas arquitecturas son más complejas y requieren de más tiempo, pero con pocos días yo ya sé, ok, no sirve, y más o menos va a valer tanto. Entonces, cuando al principio que decíamos, ok, pero ¿cómo creo un presupuesto? Pues como mínimo con una prueba de concepto. Si no tienes el contexto, como mínimo con una prueba de concepto. Entonces, de tips, ahí está AWS Budget. Tenemos un tip interesante de pronto para ya un poco de management, es hacer una revisión por lo menos trimestral con cada uno de los proyectos. Tener estos forecasts en Cost Explorer, no ir mirando los costos día a día, sino tener forecast de más o menos Cost Explorer ya tiene una manera en la cual te predice más o menos cuándo te van a gastar a final de mes. Obviamente, el primer mes ni siquiera te va a mostrar que no hay forecast, no hay data, pero a medida que vayas consumiendo, el más o menos te va diciendo cuánto te vas gastando y el forecast al final de mes, ¿no? Integración de FinOps en procesos de aprobación técnica. Hay proyectos que no deben existir. Desafortunadamente que financieramente no son factibles, entonces al momento antes de que salga un proyecto uno tiene que mirar, ok, no, listo, lo queremos, pero ¿qué tanto lo queremos? ¿Vale $2,000? ¿Vale $10,000 mes? Ok, no, lo podemos integrar, de pronto en el momento en el que está viendo la empresa, no. Entonces, importante, eso es de los procesos de aprobación técnica. Y creación, como les dije, de sandbox para pruebas de concepto. Entonces, hablamos de AWS Organizations, es muy importante tener al menos una cuenta o varias cuentas para poder hacer estos sandbox y que la gente tenga esas ganas de aprender y esas ganas de crear nuevos productos, ¿no? Obviamente controlando los costos de esos mismos sandbox, lo management de esos sandbox, ¿no? Y por último, tenemos RUN, que ya es la parte de la operación. Entonces, definir esa propiedad de los costos, ¿no? Entonces, antes solía pasar en un premio que los costos son de TI. Entonces, ¿cuánto cuesta mantener toda esta infraestructura? Eso es el presupuesto de TI. Entonces, no, de pronto, ¿quién es el dueño de este producto? ¿Para qué línea de negocio existe esto? No, esto es para la área financiera, esto es para marketing, esto es para el equipo de tal producto, esto es para el equipo de tal otro producto, esto es para toda esta línea de negocio. Entonces, tener esta propiedad de los costos y que ellos sean
propietarios y responsables de manejar esos cosas, de esos equipos. Vigilar, ya les había comentado, vigilar esos nuevos lanzamientos que vayan sucediendo, de nuevos servicios que todo el tiempo van iterando en AWS. Esa mejora continua y ese feedback que debemos ir teniendo con el cliente. Entonces, esa es la parte de ir operando, de ir hablando todo el tiempo desde que inicia el proyecto. A veces sucede que el proyecto inicia, el cliente pide un montón de cosas y tiene un montón de sueños, y ese cliente ni siquiera conoce al equipo técnico. Entonces, de pronto, ya cuando le entregan el proyecto al equipo técnico, el equipo técnico desde el principio le dice, hermano, eso no es factible, usted está pidiendo algo en tiempo real y eso es costosísimo. Cuando usted va a hacer en realidad un reporte y lo va a revisar 2 veces al día. ¿Para qué yo le estoy haciendo unos dashboards en tiempo real si usted lo que va a revisar es en la tardecita de los jueves, hacer un monitoreo de unas métricas? Entonces, de pronto, tener esa alineación con ese cliente, ¿no? Y como les dije, de monitoreo proactivo. Y de tips, entonces ahora sí, pues nada, formar un comité de finos interdisciplinario. Normalmente ya en organizaciones que tienen adoptada la nube, suele haber un comité de arquitectura. Entonces hay muchos proyectos tienen diferentes arquitectos y adicionalmente seguramente hay un CDO, un CTO o un arquitecto empresarial que está organizando todos los esfuerzos de todos esos arquitectos para tener una arquitectura alineada. Entonces también debe haber un comité de finos, en este caso no solo de arquitectos, este debe ser interdisciplinario, de finanzas, de equipos técnicos, de equipos funcionales, no funcionales, para pues que estén alineados los objetivos financieros. Como ya les había dicho, realizar esas retrospectivas trimestrales como mínimas para ir revisando de manera continua los costos de cómo va evolucionando el proyecto. Auditoría continua, en este caso lo podemos hacer de nuevo con Cost Advisor, CloudTrade, Cost Optimization Hall. El Cost Optimization Hall es vital acá para quien lo quiera conocer. Ahí ese me agrupa un poco varios servicios y varias sugerencias para, por ejemplo, hacer ese right sizing que les digo. Si yo tengo un data warehouse, de qué tanto estoy usando ese data warehouse, no solo en uso de almacenamiento, sino de pronto en uso de qué tanto la gente lo está consumiendo. Y te da recomendaciones, te dice como, hey, usted tiene una instancia ML2, y pues nada, entonces debes usar una instancia más pequeña. Anunciar nuevos servicios para toda la compañía, pues cuando hayan esos nuevos releases, pero anunciar a toda la compañía y asistir a esos eventos. Pues nada, que ya están haciendo, de servicios de AWS, todo esto y más. Entonces, muy por encima de estos, no los voy a entrar en detalle, pero estos son los servicios que durante toda esta charla hemos venido hablando sin necesidad de entrar en detalle. Los invito a conocerlos, principalmente de pronto Organizations, por ahí les sonará IAM y todos los otros como servicios y funcionalidad totalmente de servicios. Ya hay conclusiones, entonces implementar FineOps no es algo de un solo evento. Si fuera algo de un solo evento sería ahorrar. Nos ahorramos una plática porque no estamos gastando una que dos. Entonces, más bien es un proceso continuo. Las herramientas están disponibles, hay que usarlas desde el inicio tener tableros, desde el inicio tener funcionalidades. Y convertir la nube en una ventaja competitiva, no en un riesgo financiero. No es solo gastar por gastar y hacer porque a mí me dijeron que la IA es súper bacana y tengo que tener un chat de GenAI. No, pero es que usted no sabe si eso, si quiere financieramente, le hace sentido usted tener un chatbot. Entonces, ¿para qué quiere un chatbot? Solo porque al lado tienen otro chatbot. No tiene sentido. Y por último, el viaje de Pino es impulsado por decisiones basadas en datos. A partir de datos es que tomamos esas decisiones. Y el más importante, Pino no es una responsabilidad de todos, no importa tu rol, todos impactamos en costo de la nube. Entonces, si acá no dice al principio, no, es que es responsabilidad del LT, del arquitecto, de mi PM. Entonces, no, la responsabilidad en realidad de todos, yo como desarrollador, porque desde el momento en el que yo tomo cualquier decisión técnica que yo esté tomando, implica cosas. El hecho de que yo esté haciendo un procesamiento con Glue o con MR o con Lambda, o sea, los tres procesan, los tres puedo correr cosas en Python, los tres puedo correr cosas en Scala, pero seleccionar cada uno de los servicios es muy importante. Entonces, pues nada,
Muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. Eso fue todo. Que